Hola familia, ¿cómo están? Como ustedes saben, se aproxima el Día de Acción de Gracia, donde que en Cuba es difícil celebrar, ya que no hay pavo, no hay pollo. Ahora vamos al Guaymas a comprar el pavo de Acción de Gracia para vean cómo lo prepara el abuelo cubano. Comencemos. Bueno familia, como ven ya estamos en el Walmart. Déjenme decirles que es la primera vez en 63 años que voy a celebrar la Acción de Gracia con todo lo que lleva ese día. Primer ingrediente para el relleno del pavo: una manzana verde, cilantro, que saben que me encanta, cebollino, perejil, zanahoria, apio, bacon, mantequilla, pasitas y el protagonista de nuestra receta, el pavo, que no lo hemos escogido muy grande. Aquí hay pavo grandísimo porque nada más que somos 3 personas y con Lian 4. La bandeja para el pavo. Aquí hay de todo, mi gente. Mira cómo hay bandeja aquí para distintos tipos de formas de asar el pavo. Maravilla. Bueno familia, ya de regreso del súper, aquí tenemos un pavito de 6 kilos, al cual lo primero que vamos a hacer es marinarlo. Para la marinación, aquí les voy a mostrar en unos segundos lo que necesitamos. Para este pavito de 6 kilos vamos a necesitar una barra de mantequilla, 2 cucharadas de ajo en polvo, 2 cucharadas de cebolla en polvo, 1 cucharada de curry, media cucharada de pimienta, media cucharada de comino, 2 cucharadas de sal, media cucharadita de miel. A esto le agregamos un poquito de aceite de oliva. Esto va a evitar que la mantequilla se nos queme con el asado. Un poquito de salsa inglesa, esto le va a aportar muy buen sabor. Bueno familia, más o menos así es como debe quedar nuestro marinado. Una pastica suave. Ya aquí tenemos nuestro pavo. Casi siempre ellos vienen con el menudo. Viene el hígado, la pechuguita y el pescuezo, que no vamos a desechar, eso lo vamos a utilizar más adelante. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a desprender con mucho cuidado la piel de la carne. Vamos a ir suave, ir desprendiendo bien. No importa si se nos rompe un poquito, no va a pasar nada. Pero siempre vamos a tratar de no romper la piel, porque es la que va a cubrir nuestro marinado. Bueno mi gente, ya como ven, tengo toda la piel desprendida de la carne. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a secar bien nuestro pavo, tanto por fuera como por dentro. Esto va a proporcionarle que en el asado la piel quede crocante y muy sabrosa. Con papel absorbente vamos secando nuestro pavo y así vamos recogiendo residuos de la poca sangre que debe tener. Bueno mi gente, como ven, ya el pavo está totalmente seco. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir introduciéndole dentro de la piel nuestro marinado. Bueno familia, así es más o menos como debe quedar nuestro pavo. Esto va ahora envuelto en papel de aluminio y puesto en el refrigerador mínimo 4 horas, pero si es de un día para otro, mucho mejor. Bueno familia, como les dije, el pavo está marinado desde el día de ayer. Hoy vamos a continuar con el relleno, que es la mejor parte del pavo. Mostraré ahora los ingredientes para este relleno. Bien familia, como condimento seco tenemos paprika, tenemos orégano y un poquito de comino. Como ingredientes verdes tenemos romero, unos gajitos de perejil, unos gajitos de cilantro, que saben que me encanta, y un poquito de apio. Para el relleno vamos a tener también panceta,
o bacon. La carne de res que puede mezclarla con 50% de carne de cerdo, 50%. Pero que no me dio tiempo a conseguir la carne de cerdo, así que la haremos con carne de res y panceta o bacon, como algunos le llaman. Tenemos también aquí manzana troceada, ya la tengo un poquito en salmuera para que no se me oxide, piña, un pimiento, una cebolla, o sea, media cebolla, medio pimiento, pimienta al gusto y por último ajo, un chorrito de vino blanco, sal a gusto, y con estos ingredientes, mi gente, vamos a preparar el relleno de nuestro pavo. Proceder a ir picando las especies. Vamos a empezar con la cebolla. El pimiento, que le quitamos siempre esta parte blanca para que no amargue. El romero, perejil, cilantro, más o menos entre 5 o 6 tiras de pancetica o bacon. Lo primero que vamos a hacer es sofreír un poco las panceticas en un poquito de aceite de oliva. La vamos a retirar porque en esa misma grasa vamos a sofreír las especies y el picadillo. Y al final le incorporaremos nuevamente las panceticas. Damos un chorrito de aceite de oliva, esperamos unos minutos que caliente. Bueno, mi gente, ya con el aceite caliente, más o menos entre 2 o 3 cucharadas de aceite, vamos a incorporar las panceticas. Vamos a sofreírla, dorarla, no quemarla, simplemente para que aporte ese sabor al aceite. Bueno, familia, como ven, aquí tengo ya las panceticas doraditas. Vamos a retirarlas para caramelizar nuestras especies. Bueno, familia, incorporamos la cebolla, vamos pochando para que caramelice un poco el ají, una cucharadita de ajo, el romero, y dejamos el perejil y el cilantro para el final. Ya pochada nuestra verdura, vamos a incorporar el picadillo. Vamos a irlo ripiando. En este punto vamos a incorporarle una cucharadita de orégano, una de pimentón o paprika. Mezclamos. Ya en este punto, mi gente, le agregamos la manzana. La tenía en agua con sal para que no se oxiden. Técnica del abuelo cubano. La piña. Y algo muy fundamental que se me había olvidado decirle, unas pasitas que la puse a hidratar un poquito en vino blanco. Déjenme decirle que esto es un ingrediente fundamental para el picadillo santiaguero. Miren qué colores más. Polvoreamos con un poquito de pimienta, no se le eché al principio para que no se quemara. Ahora, en este punto vamos a incorporarle la sal, que la sal es a gusto. Le incorporamos el perejil, el cilantro, la pancetica que habíamos retirado y mezclamos. Bueno, mi gente, ya con todos los ingredientes incorporados, para que saborice aún más, le vamos a adicionar un chorrito de vino blanco. Más o menos dejamos entre 10 minuticos para que todo ese sabor se mezcle y se termine de cocinar la piña con la manzana y la carne. Bueno, mi gente, vamos a proceder a rellenar nuestro pavo. Y empezamos a incorporar nuestro relleno. Ya bien relleno, tapamos con papel aluminio para que no se nos queme el relleno. Con la presilla que trae nuestro pavo vamos a unir nuestras patas, no se va a quemar. Bueno, mi gente, ahora ¿qué toca? Vamos a preparar el fondo de lo que es el pavo para preparar nuestro gremlin. Aquí vamos a incorporar apio, ají, zanahoria, media cebolla en trozo y
2 tazas de vino para que se mezcle el jugo del pavo que va cayendo con ese adobo para preparar nuestro gremio. Vamos a picar, no hace falta que sea muy bonito el corte de la cebolla. Apio, una zanahoria, medio pimiento y vamos a incorporarle más o menos 2 tazas de vino. Esto va a lograr que el pavo quede más dorado y no se nos queme. Y lo llevamos al horno, 180 grados, fuego arriba y abajo, durante 2 horas. El pavo lleva 3 horas ya que tiene 6 libras. Es 30 minutos por cada kilogramo. El pavo tiene 6 kilos, o sea que serían 3 horas. Vamos a darle 2 horas envuelto con el papel aluminio, más o menos 2 horas y media. Y media hora le retiramos el papel para que dore y quede ya totalmente doradito y hecho el pavo. Bueno, familia, ya saben, este es el segundo pavo que hago. Yo nunca en Cuba había celebrado el Día de Gracia. Lo estoy celebrando aquí. Estas navidades van a ser un poco tristes para mí. Siempre en Cuba se festejaba con toda la familia. O sea, no es que se festejaba, porque en Cuba casi nunca hubo Navidad. Siempre nos reuníamos la familia para esta fecha. Y es un poco triste no tener aquí ahora a mi esposa, a mis hijas. Creo que uno de los días más felices de mi vida fue cuando hice uno de mis cumpleaños, donde pude lograr que mis 4 hijos y mis nietos estuvieran todos juntos en familia. Eso para mí fue algo maravilloso. Hoy en día me encuentro aquí en Estados Unidos. Estoy alegre porque, bueno, tengo a mi hija, a mi nieto, pero sé que voy a estar triste para esta fecha porque no tengo a mi media naranja. Es algo que le pido a Dios a ver de qué forma lograr que ella pudiera venir. Pónganme en los comentarios si hay alguna forma, aparte del parol, que ella pueda reunirse con nosotros para que pueda disfrutar de esta comida maravillosa que estoy haciendo. Pienso hacer otro pavo. Este que hice era para que más o menos enseñarle cómo el abuelo cubano hace el pavo, que quedó divino, riquísimo quedó ese pavo. Y bueno, mi gente, es algo que me emociona mucho, saber que, y triste a la vez, saber que no voy a estar con toda mi familia, pensar en el trabajo que están pasando en Cuba, que no van a tener Navidad, no van a tener fin de año, no van a tener nada con que festejar prácticamente. Es algo que, como les digo, duele como cubano que soy, no solo a mi familia, a todos los cubanos que me puedan escuchar. Saben que aquí hay un abuelo que siente, que le duele, que ellos no puedan festejar una Navidad, ni ellos ni nosotros prácticamente, porque esta dictadura lo que ha hecho es dividir familias, amistades, que antes nos reuníamos, hoy es totalmente difícil. Y eso duele como cubano. Bueno, mi gente, ya saben, voy a revisar el pavo, que ya lo tengo ahí. Cada media hora le estoy dando su brochadita para que quede divino. Y ustedes saben, para que puedan disfrutar de esta Navidad. Bueno, mi gente, como ven, ya aquí tenemos nuestro pavo ya asado. Vamos a proceder ya con calma a cortar la pechuga, preparar la salsa que le vamos a adicionar, y con eso quedará listo nuestro plato de ya emplatado el pavo.
Bueno, mi gente, ahora vamos a hacer el braiding. Bueno, mi gente, vamos a hacer el braiding ahora de nuestro pavo relleno. Para eso vamos a usar una cucharada más o menos de mantequilla. Vamos a diluirla bien. Cantidad de harina. Vamos a preparar un roux. Vamos a hacer un roux claro y vamos a ir incorporando el jugo que soltó nuestro pavo. Lo he desgrasado un poco porque lo que necesito es el sabor. Bueno, mi gente, aquí tenemos el braiding, la salsa que le vamos a ir adicionando al pavo con su relleno. Bueno, familia, espero que les hayan gustado esta forma de hacer el pavo relleno. Es como dice mi hija, es la segunda vez que hago un pavo. Hoy lo hice con todo lo que debe llevar más o menos el pavo. En Cuba lo hice una sola vez. Así que espero que me den su like, se suscriban y que no olviden accionar la campanita, que me ayuda mucho. Y esperen nuevas recetas del abuelo cubano.